Ya desaparecieron los órganos autónomos donde la 4T ha logrado su objetivo desde lo que lo anunció como propósito electoral López Obrador y la continuidad que le dio ya la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Y esta polémica se ha generado a partir de que pues ha sido un discurso político por parte de la 4T en donde ha hecho el señalamiento de que estos órganos autónomos han sido un nido de corrupción, de despilfarro y que no han tenido la capacidad de hacer un 100% de las funciones que cada uno de ellos tenía asignado, y por parte de la oposición pues te lo venden como la última defensa de la democracia, un paso más a la dictadura desde su punto de vista, en donde se va a consolidar un régimen autoritario. Y en ese sentido es importante tratar de hacer el análisis político de por qué esta decisión de la 4T, del López Obradorismo político y de la continuidad que da Claudia para desaparecer estos órganos autónomos. Es cierto que se tiene que hacer un análisis concreto de que muchos de los organismos tienen una función decorativa. Si vamos a ver a los órganos de competencia antimonopólicos, como la COFESE, como los órganos reguladores energéticos, pues la realidad es de que en términos del sector privado no ha habido un combate a los monopolios. Estamos conscientes de que los mismos monopolios corporativos han tenido esa capacidad política de ponerse de acuerdo entre ellos y no se ha visto beneficiado el consumidor cuando hablamos de que son diversas empresas las que tienen el monopolio de muchos productos básicos para el consumo del mexicano, en donde vamos a darnos cuenta que hay monopolios en la producción láctea, en la producción de alimentos, en la producción de agua y otros servicios de comunicaciones o servicios de medios de comunicación. En realidad en México hemos tenido una lógica que lo explica muy bien el materialismo histórico. Cuando grandes empresas se ponen de acuerdo entre sí, se forman cárteles, y cuando estos grupos empresariales son todavía más reducidos y más pequeños y ellos definen los precios y las reglas de competencia, se forman los famosos trucks. Entonces la realidad que es que estos organismos de regulación de competencia pues simplemente han hecho a veces una serie de reformas, porque a veces los consejeros que son integrantes de estas agrupaciones pues se alinean a los intereses ya sea de Telcel, de Coca-Cola, de Maseca, de Televisa. Entonces en realidad no han generado las condiciones económicas, las condiciones macroeconómicas y las condiciones de regulación para permitir que existan muchas cadenas de distribución de alimentos, de bienes, de servicios, de productos básicos del consumo, de telecomunicaciones. Y vamos a hablar que hay otros organismos que sí han cumplido funciones importantes, como el de transparencia, en donde a partir de la información que han obligado a las instituciones gubernamentales de los tres poderes a transparentar sus informes de gastos, pues se han podido hacer investigaciones para denunciar la corrupción de todas las administraciones, la corrupción de los gobiernos de López Obrador, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y de Vicente Fox, que fue el iniciador de el INAI. Y pues también vamos a hablar de órganos autónomos que han tenido sus diferencias en términos con su actuación de acuerdo a los dirigentes o directivos que han estado en frente. Por ejemplo, el INE, donde el INE pues medianamente ha dado la oportunidad de que se organicen elecciones libres, en donde se pueda tener medianamente competitividad. Y bueno, podríamos hacer claroscuros con críticas positivas y críticas negativas de la actuación del INE. Y bueno, siempre los organismos como el de derechos humanos, que va a continuar, pero que también estuvo en su momento en la picota de la discusión, pues la verdad es de que Piedra Ibarra pues es igual que lo que en su momento tuvo Peña Nieto, Calderón, Fox y Enrique Peña Nieto, pues simplemente es una palera más del régimen político en turno. Piedra Ibarra no defendió los derechos de los quejosos en contra de instituciones militares o gubernamentales en la época de López Obrador, y ahora se quieren echar los fieles agoreros de la 4T a críticos, pues la defensa maromética o de Maromas Plus de una institución de que no ha tenido esa capacidad de representar a los derechos humanos. Y bueno, la realidad para ir a más a fondo es de que pues la 4T se está aventando a sacar a las élites priistas, panistas, neoliberales que se han incrustado en otros poderes. O sea, la 4T como modelo de proyecto político y económico pues ya tiene evidentemente mayor fuerza la Cámara de Senadores y Diputados, que conforman el poder legislativo. Ya tiene el control del poder ejecutivo,
parece ser que ya va a ser un hecho que la 4T va a poder tener el control del Ejecutivo para evitar que desde el poder, perdón, del Poder Judicial, para evitar que desde este poder se pueda iniciar procesos de lawfare, de desestabilizar al Poder Legislativo y Ejecutivo. Simplemente otro ejemplo de lawfare es que en Argentina ya condenaron a Cristina Fernández de Kirchner a que no va a poder competir nunca más en ningún cargo de elección popular, y también se está apelando de una sentencia de 6 años de prisión que le están dando a la expresidenta. Y ahora la 4T pues prácticamente va a desaparecer a estos órganos autónomos que también se convirtieron en punto de base de estas antiguas élites perdedoras del proceso electoral del 2018 y del 2024. Y también, si se crean nuevos organismos como lo que está planteando uno unificado en términos de competencia y de energéticos para cumplir con las cláusulas del TEMEC, que ahora se va a rediscutir en el 2025, pues evidentemente van a poner cuadros políticos, administrativos y burocráticos que sean leales a la 4T. Entonces, estos son los cimientos de una consolidación de un régimen político transeccional que es el López Obradorismo político. Y ahora, en esta situación, pues también vamos a hacer las críticas, porque una de las situaciones es de que hay organismos autónomos que sí nos servían, como es el INE, que se va a quedar. Hay otros como el INAI, que también debe ser autónomo para la transparencia de los tres poderes y el que se maneja en los recursos públicos que tienen en sus manos. Y la otra es de que también eran órganos al servicio de élites. Entonces se tiene que hacer una medición sensata de esta medida que acaba de tomar la 4T de desaparecer a los órganos autónomos, tocayo. Sí, mi tocayo, pues la verdad es que a la oposición una vez más le pasó la aplanadora de la mayoría calificada. Solo pudieron chillar en redes sociales y en sus medios, como pues seguramente veremos todas las reformas que quiera aprobar la 4T, que le van a pasar la aplanadora. Y pues creo que concordamos en esta cuestión del claroscuro, ¿no? O sea, hay organismos que definitivamente son más cercanos a la ciudadanía, que han permitido hacer ciertas cosas, que tienen funciones muy particulares, ¿no? O sea, es bien cierto que los órganos autónomos sí vigilan y fortalecen las políticas públicas, que vigilan cómo el gobierno gestiona sus recursos, en qué los gasta, cómo los gasta, muchas cosas, ¿no? También es bien cierto que hay pocas cosas que, a pesar de que existían estos organismos, hubieran sido tan transparentes, ¿no? Y en esto me quiero referir a que muchos casos de corrupción, de empresas fantasmas, de lujos excesivos de los gobernantes se conocieron no a través de estos organismos, sino del periodismo crítico, ¿no? Entonces, que estos sí usualmente usaban estos organismos, que sí usualmente daban sus propias conclusiones o tenían sus propios canales. A esto me refiero con que claroscuro, ¿no? O sea, sí bien es cierto que el periodismo usaba muchas fuentes oficiales y otras no tanta, pero sabemos muchas de estas cosas, como la Casa Blanca o los casos de las ejecuciones extrajudiciales de los militares, a través del periodismo, no a través de las propias instituciones, ¿no? Y ahora sin órganos autónomos, pues va a ser un poco más complicado, pero no imposible, porque insisto, el periodismo y el periodista de investigación es el que se la ha rifado ahí para abrir ciertas puertas. La cuestión también es que, ya lo decías tú, hay algunos organismos que son básicamente una casta burocrática y parasitaria, que pues que además no es nada barata, ¿no? O sea, estuvo peleando y negociando varios organismos autónomos que reducían su presupuesto casi a la mitad, y estamos hablando de miles de millones de pesos, y pues a la 4T no le gustó, no iba por dinero, no iba por austeridad, aunque estos organismos se querían pegar como a la austeridad republicana o tan llamada austeridad. La verdad es que no fue suficiente. Querían tomar el control y sacar a esa casta burocrática costosa de los neoliberales, de los panistas, sobre todo de los panistas, y sacarlos, ¿no? Las funciones, yo creo que está bien que no se pierdan, que pasen algunas secretarías, pero sí va a ser un poco difícil fortalecer la vigilancia sobre el gobierno, ¿no? Pero de eso a que haya un paso más a la dictadura o un paso más hacia un sistema despótico como lo quieren hacer vender, o como sale Marco Cortés chillando, o Anaya diciendo que
que ahora sí ya vamos a ser Venezuela, pues es una tontería completamente, ¿no? O sea, nada, no está nada pegado a la realidad política, y lo que les duele a ellos es esto, ¿no? Que van a tener que, les vencieron la cartera de donde podían sacar movilizadores, pagos políticos, recursos financieros, que son estos organismos autónomos que, cabe decir, también no eran tan bien vigilados ni tan bien supervisados por algún otro órgano, porque la verdad es que pues a veces funcionaba como la caja chica y no tan chica de algunos grupos de poder, mi tocayo. Entonces habrá que ver cómo hacen estas funciones las nuevas secretarías, ¿no? O bueno, que se integran a las secretarías, y vamos a ver cómo rinden cuentas a los ciudadanos. Por ahí me pasó escuchar en la radio, en estos grupos hegemónicos, hablando sobre la cuestión del suicidio, y que estaban muy indignados porque ahora no van a hablar, la Secretaría de Salud Pública no va a hablar de los suicidios porque ya se acabó el órgano descentralizado del INAI y cuestiones de ese estilo, cuando bueno, es algo que jamás les preocupa. Como siempre pegan en lo emocional para que se te mueva un poco el tapete, pero bueno, eso básicamente es falso, porque es epidemiología y la Secretaría de Salud es quien más realiza epidemiología en su sector, ¿no?, de salud pública, ¿no? Entonces pues muchas cosas de estas sí lo van a querer pegar. Yo los invito a que, si escuchan maromas de estas que quieren a hacernos vender como se va a acabar el acceso a la información y a la democracia, pues es falso, ¿no? Entonces solamente los invito a la reflexión, y pues vamos a ver cómo se desempeñan en el futuro, mi tocayo, estas funciones en las propias secretarías que ya existen en el país. Sí, vamos a seguir hablando de los temas más importantes, y sobre todo en este programa de Vínculo Político vamos a hacer ese desglose de las maromas que se aventa la oposición y la 4T, porque la intención aquí es generar un pensamiento crítico. Los invitamos a que puedan compartir este video si les ha gustado en sus redes sociales, nos dejen sus comentarios para que los podamos comentar, y sobre todo que nos den la oportunidad de vernos en una nueva edición, en un próximo capítulo de Vínculo Político.